Hola, te doy la bienvenida a Una voz en tu parlante. Solo unas palabras de Daniel Adrián Madeiro. Desde que comenzó este ciclo de Una voz en tu parlante, como la idea es presentarte algunas reflexiones sobre la actualidad, sucede que justo esto se dio con la llegada a Argentina de esta cuestión del coronavirus que nos parecía tan lejana allí a finales de diciembre, tan olvidada en enero, y que recién en febrero, ahí por la mitad, vimos que se está complicando. Y cuando vimos que Italia, entre otros países, tenía una gran cantidad de contagiados y todo eso, bueno, quizá ahí tomamos más conciencia. Y bueno, y justo por esa época fue que comencé con las primeras ediciones de esto. Van 4 programas o 4 emisiones en realidad, y esta es la quinta y el tema sigue siendo el mismo. La diferencia es que ya se ha avanzado bastante en esta pandemia, ya he dicho bastante, incluso hasta pude darme el gustito de decirte en algún momento que esto fue una circunstancia que ya se adelantó en el año 2015 a través de Bill Gates, por ejemplo, en una conferencia de las charlas TED, las famosas charlas TED, que también un periodista chileno, Falsate creo que es, si no recuerdo mal su nombre, lo detalló, y ya con nombre, coronavirus. Y también un informe del mismo año, todo, 2015, de la RAI, que decía que en China se estaba experimentando eso y demás. Poder revivirlo es Una voz en tu parlante número 2. Bien, independientemente de esto, la cuestión es que todo sigue igual, pero ha cambiado. Nosotros, como se dice ahora en la televisión, en los medios de comunicación en general, estamos con el diario del lunes, o sea, vemos lo que ya pasó de bueno y de malo en otros lados, y en función de eso nos da la posibilidad como país de evaluar desde otra perspectiva los pasos a seguir. En particular coincido con lo que el Estado está haciendo sobre esto, y bueno, supongo que será lo mejor que se puede hacer. Por ejemplo, no coincido para nada con posturas como la de algunos países que no tienen cuarentena en absoluto y donde vemos que el alto grado de infectados y de muertes es abrumador. Y supongamos que incluso hubiera pocas muertes, o que las muertes sean, digamos, porcentualmente mínimas respecto de los infectados. Yo me pregunto qué pasará con los infectados. Si hay 1.000.000 de gente infectada, aunque no haya muerto, y después se mejora, ¿qué pasará? Y recuerdo el caso de un jugador de fútbol cuyo nombre no recuerdo, valga la redundancia, que ya va 4 veces, si no recuerdo mal, que le da positivo el análisis. Como que tiene el virus, se le va, después otra vez le hacen un análisis, devolvió el virus, después se le va, y así. Bien. Así que también hay cierta incertidumbre, por lo menos en cuanto a lo que a mí respecta, sobre cómo es el futuro. Y eso es un poco lo que quiero conversar o decirte hoy, en este monólogo con pretensión de diálogo que hago. Y me pregunto, ¿no?, si mientras estamos aquí, en esta cuarentena, en este aislamiento social, con barbijos,
tratando de no salir de nuestras casas, algunos como yo no pudiendo directamente salir. Y me pregunto si mientras todos los medios de comunicación hablan exclusivamente de esto, si no estarán pasando otras cosas. Por ejemplo, si habrá guerras en algunos países, como venía pasando. Si habrá intervenciones militares, básicamente, de algunos países sobre otros, mientras esto sucede. Si habrá detenciones arbitrarias en varios países, mientras esto pasa. Si habrá matanzas. En fin, cuántas cosas pueden estar pasando de sometimiento de unos sobre otros, que a lo mejor, y espero que solo a lo mejor, no nos estamos enterando. Y también me pregunto, cuestión que ya planteé en otra oportunidad, ¿qué será del futuro? Ya lo dije, ya lo manifesté, que me extraña algo. Este tema del aislamiento, este tema de dejar que todos tengamos que estar adentro y los estados en cada país se hacen cargo de todo, con controles policiales, con controles militares. Eso es algo que me llama poderosamente la atención. Y digo, ¿qué hay atrás de esto? O sea, entiendo que hay una infección, entiendo que hay gente contagiada, muertos, gente recuperada, en distintos niveles, según los distintos matices profilácticos, llamémoslo así, que cada país determina para su propia población. Pero no termino de creer del todo. De repente escuché varias exposiciones de un doctor que se llama David Goldschmidt, creo que dije bien, David Goldschmidt, y bueno, no es cualquier médico, es un virólogo y bueno, un montón de títulos más, muy preparado, además psicólogo, etcétera, 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 y desde Francia, su actual lugar de residencia, manifestó su criterio sobre que si bien esto es una enfermedad importante y demás, no pasa de ser más que un estado gripal poderoso, lo mismo que los SARS anteriores, y que no le parece que revista la gravedad tal de parar el mundo. Y está buena esa observación, porque tal parece que eso es lo que está sucediendo, se está parando el mundo. Y si bien al día de hoy es 2 de mayo, los muertos creo que están, los muertos totales, ahora lo voy a decir con certeza, están en cerca de 300.000 personas. Bueno, si bien esa cifra es obviamente alarmante, 242.000 personas y 3.407.000 infectados. Bueno, si bien la cantidad de personas muertas es interesante, él señala, y ya lo dije, que cuántas personas mueren por gripe y por otras enfermedades en el mundo, y que son las cifras anuales sobrecogedoras, y sin embargo no se para el mundo. Eso por un lado me hace pensar si este parate es por esto, o este parate es una excusa apoyada en esta epidemia. Me pregunto si a lo mejor estamos o han parado el mundo y estamos obedeciendo
sobre la base del miedo que nos da morirnos. Si han parado el mundo por otra razón, aprovechando esta situación, digo aprovechando en un sentido tal cual se escucha, ¿sí? Es conspiranoico lo que digo y sí, pero me llama la atención que se pare el mundo, porque hay algo muy extraño, que es que, por ejemplo, si paro el mundo, estoy parando también la economía de los diferentes países. Eso, fíjense ustedes, que va a provocar, según la capacidad residual económica que tenga cada ciudad, cada república, cada país, cada estado, va a provocar distintas situaciones. Entonces habrá países que quedarán pobrísimos, y creo que en ese sentido Argentina no está muy ajeno a esa posibilidad, mientras otros estarán relativamente fortalecidos. Pongamos, por ejemplo, Alemania, a lo mejor. Y no estoy diciendo que aquellos que van a quedar favorecidos lo están haciendo a propósito sobre los que no. No digo eso. Digo que, fíjense que eso es algo que va a suceder. Y entonces digo, ¿por qué no se establece alguna norma, alguna posibilidad de que eso se revierta, de que eso se evite, de que no haya un parate del mundo? Medidas de seguridad. ¿Por qué si Bill Gates pudo decir hace 5 años atrás, anticipar eso, y Salfate y la RAE pudieron anticipar esto? ¿Por qué ningún gobierno y ninguna potencia mundial, ningún estado de los poderosos de los estados de la Tierra previó esto y preparó todo para que pudiese haber una alternativa diferente a esto, ¿no? Una voz en tu parlante. Una voz en tu parlante. Una voz en tu parlante. En vez de parar el mundo, bueno, achicar al mínimo posible todo para que las economías no se caigan. Y esto va a incluir entonces que vaya a haber mucha pobreza, y también va a cambiar de alguna forma toda la vida, porque acá van a pasar dos cosas, y son las siguientes. Por un lado, hoy por hoy el turismo ha desaparecido, por supuesto. Con ello todo aquello vinculado a la empresa del turismo, como son los viajes, las hotelerías, las agencias de turismo propiamente dichas, y también, por supuesto, los centros comerciales visitados en el mundo, visitas a teatros, restaurantes, museos, etcétera, etcétera. Otra cuestión que ha cambiado a raíz de esto es el tema de la educación. Se está utilizando educación a distancia, en algunos lugares supongo mejor arbitrados que en otros, mejor manejados, a través de lo que es la tecnología, para que las personas, sobre todo los pequeños, puedan acceder a la práctica que venían ejerciendo en sus escuelas. Pero también se prevé que la educación se va a ir reponiendo de a poco, con lo cual se han perdido meses efectivos de educación habitual por los mecanismos y los formatos corrientes hasta antes de la crisis. Y bueno, ahora hay un nuevo formato que es a través de las redes sociales, y que por supuesto no tiene todo el engranaje bien aceitado como para hacer un perfecto reemplazo de lo que era antes.
Por otro lado, el tema de la alimentación. Uno tiene que salir quizá cada 2 días o 3 a comprar las cosas. Bueno, básicamente lo que es el distanciamiento social, ¿no? Mismo los trabajos, las personas con trabajos manuales, en general los han perdido o están sin cobrar un peso, y eso implica pobreza también. Y otras personas que tienen trabajos de oficina, trabajos más de carácter administrativo, administración de papeles, contabilidad, etcétera, cosas similares a esa, sí están trabajando y lo están haciendo a través de lo que se llama el trabajo desde casa con las computadoras. Todo esto nuevo, si esta cuestión del coronavirus, si esta cuestión del COVID-19 cesa, yo me pregunto cómo va a continuar, y hay 2 posibilidades. Si va a continuar progresivamente adecuando la situación a, bueno, ya la superación de la pandemia, y entonces, bueno, de a poco se volverá a los hogares, de a poco a los hogares, a los trabajos, a las escuelas, etc. Pero sin embargo, hasta que no salga la vacuna, según dicen, y esto debería tardar, calculan 1 año, pongamos, quizás sea menos, ojalá. Si esto fuera así, los chicos no van a poder volver a la escuela del mismo modo que ahora. Si en un aula había 20 y estaban uno más o menos cerca del otro, ahora habrá que guardar la distancia, habrá que ir con barbijo, y entonces quizá la cantidad de alumnos presentes en una clase, en vez de ser 20, fueran 10. Y esto va a complicar la educación. Y el sistema educativo, desde lo edilicio al menos, no va a estar preparado para eso. Lo mismo va a ser en el caso de los restaurantes, de los teatros, de los cines, de diversas manifestaciones de espectáculos, fútbol, deportes en general. Lo mismo va a ser en el trabajo. ¿Con qué cercanía podremos estar uno frente al otro? Y si estamos frente al otro habrá que poner mamparas, vidrios, y habrá que limpiarlos con frecuencia. ¿Qué distancia tendremos que regular entre unos y otros? Y aquellos que están en una edad donde no pueden directamente salir, ¿cómo terminarán sus días? ¿Cómo trabajarán? ¿Serán descartados? Aquellos que pueden hacer un trabajo ya no que pueden hacer un trabajo desde la casa para la oficina, podrán ganar menos porque ya no tienen que viajar, ya no tienen que comer en sus lugares de trabajo, así que bueno, tienen ahorro de gastos de transporte, tienen ahorro de gastos de merienda al mediodía, por lo cual podrían ganar menos. O sea, hay varias circunstancias que me llaman la atención, porque digo, bueno, si esto es así, bárbaro. Ahora bien, si aún sin la vacuna y todo eso, todo vuelve a la normalidad y no pasa nada, también me va a llamar la atención, porque digo, pero entonces, y a vos también te va a llamar la atención. Como siempre señalo y vuelvo a repetir mi inclinación porque algo no es casualidad, es algo que creo desde hace mucho. Pienso que si todo esto ya se sabía de antes y todo ese bla 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 que les comenté, esto tiene que tener un propósito. Y ese propósito tiene que ser preparar a toda la humanidad, a todos nosotros, para un nuevo ciclo. Y me parece que ese nuevo ciclo es decir, miren, a partir de ahora vamos a tratar de unificar todo, porque, como fue dicho, en este caso por mí, no se puede volver
con rapidez a lo anterior, así que a partir de ahora esto va a ser así. Y bueno, también advertimos que mecanismos de control como los usados en China, por ejemplo, y de cámaras y de celulares, etcétera, etcétera, son muy provechosos. Y creemos que sumar a eso también una moneda digital que manejen desde sus celulares o chips o lo que sea va a ser provechoso, y además va a favorecer la posibilidad de evitar nuevos contagios, ya que el dinero es algo muy sucio. Bueno, quizá esa pudiera ser una buena razón, implementar eso. Y a partir de allí un mayor control sobre dónde vamos, qué hacemos, qué decimos. Eso mismo que estamos criticando a China, y está bien criticarlo, de ser así. ¿Por qué? Porque al final estamos teniendo tanto temor a un virus como el temor que le tenemos a una bomba arrojada desde un avión. Es gracioso a veces ver algún video donde hay dos que se cruzan y se apartan, se alejan, como que uno tendría cosas que le puede transmitir al otro y matarlo, ¿no? Bueno, así es el tema. Esto es básicamente lo que quería decirles, ¿no? Hasta dónde se llegará, porque si se hace esto ahí va a tener un sentido. Fíjense incluso que hasta ahora, último momento, están apareciendo revelaciones de la propia NASA o de las fuerzas militares de Estados Unidos, no me acuerdo quién de los dos, liberó videos del año 2005, si no recuerdo mal, sobre ovnis. Y ahora hay países, Japón, uno de ellos, que se estarían preparando ante una posible invasión de ovnis, y se reportan casi oficialmente desde un satélite. Leía hoy, se ha advertido una gran cantidad de objetos voladores no identificados que podrían ir en dirección a la Tierra. O sea, antes y durante la pandemia teníamos el meteorito, una serie de meteoritos que podrían chocar. Ahora tenemos ovnis. O sea, hay un manifiesto interés por mantener nuestra mente cargada de miedo y de incertidumbre. Así que bueno, quizá esto se descubra, llegue una vacuna, todos salgamos a la calle a festejar, podamos abrazarnos y besarnos como hacíamos antes. Y entonces todo esto que dije habrá quedado en el recuerdo y deberé sinceramente, y así lo haría, pedir disculpas por desconfiar. Pero no es porque tenga ganas de desconfiar en absoluto, tengo ganas de que todo mejore. Pero es raro, no me cierra que esto esté pasando, que esté todo a nivel mundial, y me temo que viene atrás de esto algo que no sabemos, pero que está vinculado a una reestructuración de los gobiernos mundiales. Nada más. Gracias por estar ahí. Que Dios te bendiga. Chao. Gracias por tu visita. Una voz en tu parlante. Te espero en la próxima.